Listo, chicos. Ahora sí. Entonces, cuando vemos la parte de audición, y de hecho nosotros siempre manejamos audición con la parte de equilibrio, porque como saben ustedes, está, vamos a decir de una manera anatómica bastante relacionada. ¿Y ahora qué ha pasado? ¿Nada? ¿Lo que refieren? ¿Sí? Listo. Pero acá hay una forma. Listo. Ahora sí. Vemos ustedes, no vemos nada más que esto. Entonces, ¿cuál es la estructura funcional del oído? Cuando hablamos acerca del oído, yo sé que ustedes conocen el oído externo, el oído medio y el oído interno. Pero hay algunas precisiones que tenemos que hacer. Yo siento que todos ustedes saben cómo es el pabellón auricular, ¿cierto? Una estructura como un embudito que tiene una función similar. Sabemos que está hecha principalmente de cartílago y que su función es captar las ondas sonoras. ¿Solo las capta? Bueno, si nosotros hacemos un paralelo, tenemos que hacer el paralelo como una antena. La antena, ¿qué hace? Concentra esas ondas sonoras y las va a canalizar. ¿Y a dónde las va a canalizar? Al oído medio. ¿So? A ver, no sé si ustedes sabían, pero la forma del oído le permite filtrar algunos sonidos. Es decir, que no todos los sonidos nosotros los vamos a percibir, sino que va a haber un filtrado. Y también es el pabellón auricular que nos ayuda a localizar el origen del sonido. ¿Listo? Entonces, ya estamos viendo algunos aspectos. Después del oído externo vamos a tener el conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo nos permite transmitir las ondas sonoras. ¿Hacia dónde transmite las ondas sonoras? Hacia el tímpano. ¿Listo? Entonces ya tenemos aquí una de las primeras membranas que es el tímpano. Sabemos que es un resonador, el tímpano, amplifica algunas frecuencias. ¿Qué frecuencias son las que amplifican? Y acá hay un montón de dudas, porque ustedes van a ver que les van a decir de 2000 a 5000 hercios. Nosotros vamos a manejar, y acá lo vamos a poner así, de 3000 a 4000 hercios. Porque estos son los que primordialmente son cruciales para la percepción del habla. Por ejemplo, si es que viene una persona de Inglaterra, ¿ustedes alguna vez han escuchado hablar a los ingleses? ¿Les parece igual que los americanos? No. ¿En qué les parece diferente? En que es más grave, muy bien. Y por tanto, ¿les suena más alto que los americanos o más bajo que los americanos? ¿Les suena más alto? Más bajo. ¿A ustedes les suena más bajo? Ya, a mí yo creo que soy sorda a esa frecuencia, porque a mí me suena bajísimo y para ellos mi voz les suena bajísima también. Esto, yo creo que voy a llevar esto cuando vaya a Inglaterra. Se les sí. Mucho gusto. Entonces, justamente esas frecuencias que varían entre la voz de una persona y otra, y que de hecho ya vamos a ver, por ejemplo, que hay personas que van a tener cierta pérdida de audición selectiva a ciertas ondas de voz. Nunca han escuchado que hay abuelitas que les dicen, habla más fuerte, pero a los demás no les dicen así. Y se dicen, ay, me está fastidiando la abuelita, ¿no? Quizás tiene sordera selectiva a esa frecuencia de voz. Y ustedes pensando que la abuelita es malvada. Entonces, es importante que ustedes recuerden, que si bien yo les estoy diciendo que 3000 a 4000 es un buen valor para que recuerden, es muy probable que de repente ustedes lean en la literatura 2000 a 5000. ¿Listo? Es un buen valor. ¿Ok? Listo. A ver. Además, el oído externo tiene una función de protección. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener una membrana que es sumamente importante, que es el tímpano, y tenemos que protegerla de cuerpos extraños. Cuerpos extraños como que, ay, miren, hay el challenge de meterse tal cosa al oído. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo protege? Mediante la secreción de cerumen. Y además, el mismo conducto externo tiene una curvatura
que permite la entrada directa de las circunstancias externas, los objetos externos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, oído externo yo creo que es súper sencillo. Oído medio. Cuando hablamos de oído medio, vamos a hablar acerca de cómo las vibraciones sonoras se van a convertir en vibraciones mecánicas. Porque ahorita nosotros estamos en un medio que es gaseoso, el aire. Y nosotros estamos hablando, pero esto que estoy hablando tiene que entrar por su tímpano y tiene que volverse en una onda mecánica. Entonces, el oído medio permite justamente esa amplificación y transmite desde el tímpano hacia el oído interno. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a transmitir? Vamos a transmitir una onda sonora como energía. ¿Listo? Y esa energía va a ir desde el tímpano hacia la cóclea. ¿Listo? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Todos han entendido? Muy bien. A ver. Entonces, cuando vemos al oído medio, vamos a ver que va a estar delimitado por dos partes. Primero va a ser la membrana timpánica y la otra va a ser la membrana oval. Cuando hablamos acerca de membrana timpánica, ustedes saben que también le llaman tímpano. Y esta es una membrana fina, vibratoria, que responde a las ondas sonoras. Yo sé que ustedes ya han visto, porque como ya han hecho micro y que casi están terminando micro, deben de haber visto ya otitis, ¿cierto? Ya han visto un montón, supongo, de oídos, ¿o no? ¿Nada? Oh my God. No me digan eso. Bueno, acá hay uno que tiene hueco. Y acá hay uno que está hinchado. ¿No hay ninguno normal? No les pongo esta, porque yo estoy segura que ustedes esto lo conocen, ¿no es cierto? Pero acostúmbrense más a la realidad. La realidad es algo así. Cuando ustedes van a hacer una otoscopía, lo que van a ver va a ser un espacio, que va a ser el conducto externo. Y recuerden lo que les acabo de decir. El conducto externo tiene una pequeña curvatura. O sea, cuando hagan ustedes la otoscopía, ¿qué es lo que tienen que hacer? Muy bien, movilizar un poquito el conducto externo para que ustedes puedan entrar. Y tienen que ser muy cuidadosos, porque recuerden que hay cerumen y ese cerumen ustedes lo pueden impactar. O puede ser de que ustedes perforen la membrana timpánica. ¿Listo? Con la práctica esto se va a hacer más sencillo. Entonces, estamos viendo que empieza en la membrana timpánica. ¿Listo? Ahora, cuando esta membrana timpánica es impactada por las ondas sonoras, hacen más o menos el mismo efecto que sucede con un tambor. ¿Qué sucede con un tambor? Muy bien, vibra, se mueve. Entonces, cuando el sonido golpea el tímpano, este va a vibrar y va a transferir esas vibraciones a un grupo óseo. Y ese grupo óseo se llama la cadena de huesecillos. ¿Listo? Entonces, tenemos 3 huesecillos que también ustedes pueden encontrar en la literatura como sistema de palancas. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes digan sistema de palancas, estamos hablando acerca de los huesecillos. Estos huesecillos van a actuar todos en conjunto para poder amplificar y transmitir las vibraciones del tímpano a la ventana oval. Entonces, miren, cuando hablamos acerca de la función de los huesecillos, estamos hablando de una función de amplificación. Imagínense un megáfono. Esa es la función que está teniendo los huesecillos. Pero está transmitiendo vibraciones sonoras, está transmitiendo vibraciones mecánicas. Recuerden que el tímpano va a estar unido a estos huesecillos. Entonces, ¿qué va a transmitir? Muy bien, va a transmitir movimientos mecánicos y energía. Entonces, miren, ya hay el primer cambio. Hemos cambiado de vibraciones sonoras a vibraciones mecánicas. Y obviamente nosotros sabemos que los 3 huesecillos son el martillo, el yunque y el estribo. Eso creo que no hay que decirlo. El martillo está unido al tímpano y va a transmitir las vibraciones al yunque. El yunque se va a conectar con el estribo y va a ayudar a transmitir la vibración, y el estribo es quien va a finalmente transmitir la vibración a la ventana oval. Listo. ¿Cuáles son las funciones? Hemos dicho la primera. Y obviamente, cuando ustedes expliquen esto, no van a decir, sí, transmite como un tambor, no. Eso es para que ustedes entiendan.
entre médicos, nosotros vamos a hablar de un término que se llama impedancia. ¿Listo? A ver, de los que han leído el tema, ¿qué es la impedancia? Definición de impedancia. No opino ahora. Miren, nosotros vamos a ver de que cuando hablemos acerca de impedancia, vamos a hablar acerca de una dificultad. Y esa dificultad va a ser, en este caso, una impedancia sonora, dificultad al paso de las ondas. Entonces, ¿qué sucede? El paso de la onda va a depender del medio en el que se mueve. Si, por ejemplo, yo tengo aire, tengo líquido, ¿dónde es más fácil que se mueva esa onda sonora? ¿En el aire o en el líquido? ¿Todos? A ver. Depende de la densidad, ¿no? Ahora, hagan este ejercicio mental. Yo ahora les doy un grito. ¿Tienen visto Harry Potter acá? Sí. Sí. ¿Qué pasaba cuando se ponía debajo del agua? También. Era más difícil. Escuchaba bien. O sea, ¿se refiere al huevito? Ah, sí. Sí, o sea, es que no se oía. Eso es antifisiológico, pero efectivamente nosotros vamos a tener una diferencia de densidad. Porque miren, si el aire fuera 1, la dificultad para que pase en el líquido va a ser como 30. ¿Listo? Entonces, la dificultad o la impedancia va a ser 30 veces superior en el líquido frente al aire. ¿Listo? Entonces, eso que han visto ustedes en Harry Potter, ¿es real? La imaginación de una persona que no sabe fisiología, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Entonces, acá tenemos el primero, adaptador de la impedancia. ¿Cuál es la segunda función de esta cadena de huesecillos? Si es que nosotros ya tenemos una resistencia para que pase de aire a líquido, pues tiene que haber algo que amplifique el sonido, porque si no el sonido se va a perder, esa energía se va a perder, esa vibración va a dejar de ser adecuada. Entonces, si yo empiezo a ver... Miren, ahí sí se calla, pero cuando hablo fuerte no. Entonces, ¿quién amplifica el sonido? Va a ser justamente esta cadena de huesecillos. ¿Listo? Son esos huesecillos los que se van a encargar de incrementar la energía sonora, porque ya estamos en energía física, energía mecánica, y vamos a ver que la diferencia de tamaño entre el tímpano y la ventana oval es más o menos tan importante que aumenta la presión del sonido en aproximadamente 20 veces. O sea, que pasa el sonido de un tambor grande a un tambor chiquito, más o menos da una dificultad de 20 veces. Y es crucial, por eso, vencer la resistencia que va a tener el líquido que se va a llamar perilinfa en el oído interno. ¿Listo? Entonces estamos viendo que los huesecillos están rodeados de líquido. Este líquido se llama perilinfa, que estamos tratando de que la energía pase desde el tímpano hasta la membrana oval, pero que en ese paso no se pierda. Y para que no se pierda, a pesar de que tenemos la resistencia del líquido, a pesar de que tenemos la misma resistencia ósea, va a ser justamente que estos huesecillos amplifiquen la onda sonora y venzan la impedancia. ¿Listo? ¿Han entendido eso? ¿Sí? Miren, esas son de las preguntas así como que niche, de las que hacen que ustedes se vuelvan, no sé, cirujano cardiovascular, no sé, dermatólogo. Porque hay personas que nunca entendieron impedancia jamás en su vida y les da flojera leer. Pues si ustedes entienden qué cosa es impedancia, cómo cambia la densidad y cuál es el objetivo, les es bastante sencillo responder esas preguntas. Entonces, estamos viendo que si tenemos el tambor, esta vibración va a ser una especie de palanca mecánica de la onda sonora y va a multiplicar la onda sonora por más o menos 2 o 3 veces para vencer la impedancia del líquido y la impedancia de la membrana oval. ¿Listo? Muy bien, ¿hasta aquí estamos bien? ¿Sí? Entonces estamos viendo que los huesecillos nos ayudan a adaptarnos a la impedancia, amplifican el sonido y como tercera función regulan la intensidad sonora con reflejos. A ver,
¿Qué pasa si yo, en vez de hablar, empiezo a gritar y empiezo a hablar súper fuerte? Y no dice acá, a veces hablo tan fuerte que aquí me dice, está dañando tus oídos, estás superando los 80 decibeles. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ustedes van, por ejemplo, a un concierto, ¿alguno de ustedes ha tenido ruptura timpánica por un concierto? Pero yo sí he visto. En emergencia sí he visto que viene con el oído sangrando. Y no escucho nada, pero el concierto estuvo buenísimo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Estos huesecillos nos dan una función protectora. Va a haber un reflejo timpánico que ustedes también van a ver que es similar al reflejo estapedial, en el cual va a haber una modificación del grado de contracción de los músculos. ¿Y de qué músculos estamos hablando? Estamos hablando acerca del músculo primordialmente del estribo. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tengamos oídos extremadamente fuertes, se van al concierto de Shakira, estos músculos van a tratar de contraerse. Cuando se contraen, van a limitar la vibración. Porque nosotros hemos dicho que la función de los huesecillos es amplificar. Si ya de por sí está amplificado, ¿qué va a suceder si es que no hacemos nada con los huesecillos? ¿Qué va a pasar con la membrana oval? Out. ¿Qué va a pasar con la membrana timpánica? Out. Entonces, estos huesecillos se adaptan, se contraen para limitar la vibración y protegen al oído interno de los daños. Ese también es el músculo que les duele cuando ustedes viajan a Arequipa, Lima, que dicen, ay, no pasa nada, solamente los limeños cuando vienen a Arequipa. No, algunos, a todos les ha pasado. ¿Todos han viajado en avión alguna vez? Sí. ¿Les ha pasado el dolor de oído? Imagínense si son niños, son bebitos. ¿No han visto que cuando van a aterrizar gritan? Dicen, ay, no, ¿qué está pasando? No. Recuerden, 10 veces el dolor. Listo. Sí, ya les da pena, ¿no? Protejan los oídos de los niños cuando viajan. Entonces, esta contracción de los músculos elimina o disminuye la tensión en las membranas. Y al disminuir la tensión, disminuye la transmisión de la onda sonora y por tanto a todo este proceso se le va a llamar conducción osicular, que oscila, se va adaptando. ¿Listo? ¿Hemos entendido eso? ¿Sí? Muy bien. Entonces ya hemos visto que estos huesecillos no solamente están relacionados con la impedancia, no solamente van a amplificar el sonido, sino que también van a tener una función protectora. Ahora, la ventana oval. ¿Qué es la ventana oval? Sabemos que es una pequeña membrana que recibe vibraciones del estribo y que las transfiere al oído interno. ¿Listo? Aquí importante es que nosotros conozcamos a la perilinfa. ¿Ok? Y nos vamos a nuestro último componente, que es el oído interno, y ya con eso finish. No, mentira, tenemos un montón de cosas de que hablar. Cuando hablamos acerca del oído interno, así como nosotros decíamos, oído medio, cadena de huesecillos, oído externo, captación de sonido. Cuando hablamos acerca de oído interno, tenemos que sí o sí pensar en la transmisión neural y en el procesamiento del sonido. ¿Listo? Entonces, nosotros sabemos que el oído interno tiene estructuras especializadas. Y estas estructuras especializadas se van a encargar de convertir las vibraciones mecánicas en señales eléctricas. Entonces, miren lo que está pasando. Teníamos ondas sonoras que estaban viajando en el aire. Luego vamos a tener ondas mecánicas o vibraciones mecánicas. Y esas vibraciones mecánicas eventualmente se van a convertir en ondas eléctricas. ¿Listo? Entonces, miren todo lo que está pasando. No están maravillados con la fisiología del cuerpo. O sea, miren cómo funcionamos. Entonces, estas señales eléctricas van a ser transmitidas como todo lo que nosotros hemos visto en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Dónde se transmiten las señales sensitivas? Primero, ¿a través de qué? Nervios sensitivos. Luego, ¿hacia dónde? ¿Cuál era el órgano que era relevante, que usted siempre tenía que recordar? El tálamo. Y finalmente, ¿dónde llegaba? Corteza. ¿Qué corteza? Sensitiva. ¿Y dónde estaba la corteza sensitiva? Detrás de las fisuras sensoriales. Por lo menos, eso sí lo aprendieron. Miren, cuando ustedes llegaron, eso no lo sabían. Lo pregunté varias veces. Sabía un poquito, así como borroso, ¿se acuerdan? Ahora lo notan, claro, supongo, un poco. Es un poquito vacío.
Listo. Entonces, cuando hablamos acerca del oído interno, así como del oído medio, nosotros pensamos en la cadena de huesecillos, en el oído interno vamos a pensar en el laberinto. Y cuando hablamos acerca del laberinto, sabemos que este está localizado en el peñasco del temporal. Cuando nosotros tengamos lesiones en temporal, piensen en alteraciones, no solamente en la audición, sino también alteraciones en el equilibrio. Y hay un montón de cositas clínicos bonitos. A ver, vamos a tener un laberinto externo y un laberinto interno. El laberinto externo es el clásico laberinto óseo, ¿listo? Y el laberinto interno es el laberinto que nosotros lo llamamos membranoso, ¿listo? La interacción de ambos nos va a ayudar a que nosotros podamos tener justamente este movimiento del sonido. Entonces, a ver, ¿cuáles son las regiones que tenemos que ver? Vamos a tener un órgano que es el órgano del equilibrio, que lo vamos a ver un poquito más adelante, con el vestíbulo y los canales semicirculares, y vamos a tener la cóclea, que primordialmente es un órgano auditivo. Entonces, cuando ustedes piensen en audición, van a pensar en cóclea y en oído interno. Entonces, más o menos para que ustedes sepan, la cóclea mide 3.5 centímetros. ¿Y han visto cómo es su oído? Tiene, a ver, 3.5 centímetros. ¿Sí tiene el oído súper grande? No, ¿por qué no? Porque está enrollado. Lo ven ya también como borroso, ¿no? O sea, sí le tengo que poner ese. Yo pensé que ya no era necesario. Algunos de ustedes dicen sí, como borroso. Ahí está. ¿Se acuerdan? Sí. Muy bien. ¿Se acuerdan que ese es el peñasco? Sí, ¿no es cierto? Estos son los huesecillos, o es la primera vez que lo ven. Ya. La perilinfa está acá. ¿Y acá qué está? Ya, pero dentro de la cóclea. Hoy como borroso, ¿no? Sí, casi. Y no se acuerda. La endolimfa, recuerda. ¿Listo? Muy bien. Entonces, es importante que nosotros recordemos que de esos 3.5 centímetros sabemos que da 2 vueltas sobre su eje y 3/4. Yo siempre dije, uy, que dé 2 vueltas sobre su eje, 3/4, tiene sentido. Lo van a entender cuando hagan el próximo año semiología y tengan que hacer maniobras, se van a recordar estos 2 vueltas sobre su eje y 3/4. ¿Listo? A ver, la cóclea es una estructura ósea espiral que va a contener 3 cámaras que van a estar llenas de líquido. ¿Ok? Estas 3 cámaras van a estar divididas por 2 membranas. Nosotros sabíamos que la primera membrana que inició fue la membrana oval, que pertenecía al oído medio. Pero dentro del oído interno vamos a tener 2 membranas. Esas membranas van a ser la membrana de Reisner debe ser, y la membrana basilar. ¿Listo? Entonces ahora sí ya estamos entrando a cosas más detallosas, ¿cierto? Tenemos 3 canales y rampas y tenemos 2 membranas, Reisner y basilar. La membrana de Reisner va a tener o va a delimitar 2 rampas, la rampa vestibular y la rampa media. La rampa vestibular va a estar llena de perilinfa. La perilinfa que nosotros habíamos visto en el oído medio, esa misma. En cambio, la rampa media, llamada también conducto coclear, va a estar llena de endolinfa. Entonces, la membrana de Reisner nos está separando la rampa vestibular de la rampa media. ¿Y por qué es importante? Porque esta endolinfa tiene una composición similar al líquido intracelular. ¿Listo? Sí. ¿Cómo era el líquido intracelular? ¿Tenía alto potasio o poco potasio? Alto potasio. ¿Cómo era el sodio? Alto. Bajo. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una membrana que, digamos, por un lado vamos a tener un líquido que va a ser similar al líquido extracelular y por el otro lado tenemos un líquido similar al líquido intracelular? ¿Qué va a pasar si es que se juntan? ¿Qué va a pasar? Va a causar despolarización. Y si causa despolarización, ¿qué va a suceder? Impulso nervioso. ¿Listo? ¿Hemos entendido eso? Muy bien. Entonces, veamos la membrana basilar.
La membrana basilar va a estar entre la rampa media y la rampa. La rampa media va a ser fundamental para la transducción del sonido. Y cuando nosotros hablamos acerca de cuáles son sus características, algo que ustedes tienen que recordar es la tonotopía. Es decir, que esta rampa tiene una tonotopía natural y puede responder a diferentes frecuencias a lo largo de su longitud. ¿Listo? ¿Hasta aquí me están siguiendo o ya se perdieron? Creo que ya se perdieron, ¿cierto? Ustedes son bien visuales. Yo pensé esto que le íbamos a pasar rapidísimo, pero no hay problema. Es mejor que lo aprendan ahora que nunca lo aprendan. No, nunca me enseñaron, no sé, no sé. Nunca me dijeron del oído interno. Rampa vestibular, rampa media. ¿Y qué más? La rampa de... O sea, no es todo. Ya la tienen. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Así? Rampa vestibular, rampa media, rampa linfática. ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Ya saben por qué se le dice media? ¿Ya saben por qué se le dice timpánica? ¿Sí? Yo les he dicho que en la rampa media se puede sentir en todos los puntos, vamos a decir. ¿Listo? Todos los niveles. ¿Listo? Entonces, a lo largo de la longitud, nosotros vamos a tener una frecuencia que va a ser adecuada. ¿Dónde se van a reconocer las frecuencias altas? Las frecuencias altas se van a reconocer en la base, mientras que las frecuencias bajas se van a reconocer en el ápice. ¿Listo? Muy bien. Ahora, la rampa timpánica, miren lo que hemos dicho. La vestibular está llena de perilinfa. La rampa timpánica está llena de perilinfa. Y la rampa media está llena de endolinfa. Entonces, cuando hablamos acerca de la rampa timpánica, tenemos que hablar acerca del helicotrema. El helicotrema es una área que nos permite conectar la rampa timpánica con la rampa vestibular. Y por tanto, entendemos por qué ambas tienen perilinfa. ¿Listo? Muy bien. Sobre la membrana basilar, nosotros vamos a tener algo que es muy importante, que se llama el órgano de Corti. El órgano de Corti va a estar lleno de receptores auditivos. Y estos receptores auditivos son células ciliadas que van a convertir las vibraciones en señales eléctricas. Y estas van a estar cubiertas por membranas gelatinosas que se van a llamar membrana dictorial. ¿Listo? Me parece que acá la veían. Miren aquí. Aquí está el estribo, aquí está la ventana redonda, aquí están las rampas. Creo que está. Aquí tiene la membrana de Reisner, aquí tiene la membrana basilar, y aquí están viendo el órgano de... ¿Listo? A ver, ¿qué más decíamos nosotros? Que por aquí van a salir las fibras, ¿cierto? Que van a estar relacionadas con el nervio auditivo. ¿Y qué más hemos visto? Creo que hasta ahí estábamos viendo. ¿Ok? Ahora, sabemos que estas células ciliadas van a tener 4 hileras. Yo creo que las están viendo acá, ¿cierto? Ven que tienen diferentes hileras. Las hileras que ustedes están viendo, una de ellas es interna, 3 son externas. La que es interna es la que va a estar relacionada primordialmente con las células sensoriales auditivas. Son las que nosotros llamamos las células sensoriales auditivas. Y estas van a ser las que van a liberar neurotransmisores en respuesta a las vibraciones. También son estas las que van a generar los impulsos nerviosos para que puedan ser transmitidos por el nervio auditivo. Con respecto a las externas, estas externas van a ajustar la rigidez. Recuerden que es el movimiento lo que hace la despolarización. Y por tanto, para afinar la percepción de la frecuencia, necesitamos que algunas veces sean más rígidas o menos rígidas.
y van a funcionar como amplificadores activos del sonido. Entonces, por ejemplo, si les pusieran, uno de los siguientes no es un amplificador del sonido, les ponen huesecillos, ¿es amplificador? Estribo, martillo, yunque, lo que les pongo. ¿Es amplificador? Sí. Si les ponen órgano de Corti, ¿es amplificador? Sí, miren lo que estamos viendo. La hilera externa actúa como un amplificador activo funcional. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a la base. ¿Qué pasa en la base? En la base van a haber células de sostén. Y cuando hablamos acerca de la transducción eléctrica, nosotros vamos a ver que estas vibraciones que están siendo transmitidas van a mover las células ciliadas internas. Y esto va a provocar una despolarización, por tanto un potencial de acción y finalmente transformación o transmisión de la información hasta el cerebro. ¿Listo? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? ¿Entendieron? Más o menos. Ok, listo. Entonces, oído interno ya lo tenemos. Entonces, para la transmisión y procesamiento de las ondas sonoras, vamos a ver que ¿dónde se ha generado la transmisión? ¿En qué órgano? En la cóclea, muy bien. ¿En qué parte específicamente? En el órgano de Corti. ¿Y esas han sido transmitidas hacia dónde? Hacia el nervio auditivo. Van a ser procesadas en el tronco y luego enviadas hacia la corteza, dependiendo de la zona. Entonces, ¿cuál es el estímulo? Las ondas sonoras. ¿Hacia dónde van? Bueno, esas ondas son sinusoidales. Sabemos que su longitud va a ser... Sí se acuerdan de cómo son las ondas, ¿verdad? Borroso. Ya ven que, o sea, tantas cosas les dicen, estoy en física, estoy en bioquímica, nada, no quieren, ¿no? Porque ustedes han hecho biofísica, o sea, ni siquiera es física, ustedes ya han hecho biofísica. ¿Se acuerdan de la onda? ¿Cómo se llama de este punto a este punto? ¿Cómo se llama de este punto hasta este punto? ¿Cómo se llama que vaya así? De aquí en aquí. Cuando hablamos acerca de la distancia entre dos puntos de igual presión, ¿cómo se llama eso? Longitud. Cuando nosotros hablamos acerca de hasta dónde está llegando, o sea, la desviación máxima del sonido, eso le vamos a llamar amplitud. Muy bien. Importante que cuando hablemos acerca de amplitud, vamos a hablar acerca de la desviación máxima en reposo. Y sabemos que esta es la que se da en escala de velios o de decibelios. Entonces, por ejemplo, si yo les decía, mi reloj me sensa que estoy por encima de 80, quiere decir que estamos así. Pero si yo les digo que una persona está hablando, no sé, en 20 decibelios, ¿cómo quiere decir que es esa onda? Por ejemplo. ¿Listo? ¿Hemos entendido eso? ¿Sí? Cuando hablamos acerca de decibelios, estamos hablando acerca de amplitud de una onda. Y amplitud de una onda quiere decir con altita. Esa es la onda. ¿Listo? Muy bien. Cuando hablamos acerca de frecuencia, hemos dicho que es el número de ondas o ciclos por segundo. Y vamos a ver qué tenemos, por ejemplo, acá. Si este fuera un segundo y tenemos aquí 1, 2, 3 ondas, entonces aquí diríamos que la frecuencia es de 3 ondas por ciclo. Muy bien. ¿Hemos entendido eso, verdad? ¿Sí? No. Entonces, ¿cómo nosotros calificamos la frecuencia? La frecuencia hemos dicho que la calificamos en ciclos por segundo y la unidad que nosotros utilizamos son hercios. Entonces, si yo les hablo de hercios, les estoy hablando que está habiendo más ondas por un segundo. Si les estoy hablando acerca de decibeles, les estoy diciendo que la amplitud de la onda es mayor. ¿Hemos entendido eso? Por favor, no se dejen engañar. Cuando ustedes alguien les pregunte, ay, ¿cómo funciona mi Apple Watch? ¿Cómo funciona tal cosa? Por favor, no estoy muy segura, ¿qué es eso de decibelios, hercios? No, ustedes tienen que saber de esas cosas. ¿Ok? Muy bien, ¿qué pasa con el oído humano?
El oído humano es sensible a frecuencias que van desde 20 hercios hasta 20.000 hercios. ¿En cuántos hercios dijimos que estaba la voz humana? 2.000 a 4.000. Bueno, 3.000 a 4.000, 2.000 a 5.000, como ustedes quieran. Depende de también quién esté hablando. Si es que es un británico, probablemente son otros hercios. Eso quiere decir, si por ejemplo está hablando un chino y está hablando 5.000 hercios, ¿qué quiere decir en palabras humanas? Que hay 5.000 ondas en un segundo. ¿Qué quiere decir si yo les digo que nosotros, digamos, que hablemos a 3.000 hercios? 3.000 ondas en un segundo. ¿Hemos entendido eso? ¿Sí? A ver, entonces, la voz humana hemos dicho que está entre 1.000 y 4.000 hercios. Y respecto a la amplitud, entre 60 decibeles más o menos. O sea, cuando yo estoy a 80 decibeles, que lo está censando en mi aparatito, y sí que estoy gritando. Y si es que no me escuchan ahí atrás, es porque no se concentran. No es porque no, porque la voz humana reconoce 20, 60 decibeles. Más o menos, o sea, hay gente que tiene la voz bien agudita, hay gente que tiene la voz bastante baja, por ejemplo, más grave. Ahora, el ruido, recuerden que enmascara a los receptores disponibles. ¿Pero por qué? ¿Por qué el ruido enmascara? ¿Por qué nos es difícil a nosotros de repente escuchar cuando hay mucho ruido? También son ondas sonoras. Y recuerden, va a estar en 1.000 a 4.000 hercios. No, de repente esa onda está a 20.000 hercios, o está, bueno, Dios no quiera, ¿no? Cuando pasa el tren, yo creo que está siquiera unos 10.000 hercios. Porque yo hablo y ustedes, ¿me escuchan? No, probablemente muy poquito, quizás los de adelante. ¿Qué ha sucedido? Esas ondas han enmascarado a las ondas de mi voz. ¿Listo? ¿Hemos entendido eso? Ok. Y bueno, otro aspecto es la velocidad. Ya vamos a ver más adelante. Ahora, con las vías auditivas, nosotros tenemos que ver que la transmisión va a ser en distintas partes. Hemos dicho que en el aire las ondas llegan hacia la membrana timpánica. Cuando vemos ósea, estamos viendo la vibración de los huesos del cráneo y también estamos viendo cómo esos huesecillos permiten la vibración de la membrana oval. Y cuando hablamos acerca de la vibración osicular, habíamos dicho cómo estos huesecillos nos permitían a nosotros la regulación de esta vibración. ¿Listo? O sea, hay otros huesos del cráneo que nos permiten la vibración. ¿Qué huesos? Esto es súper popular porque ahora hay un montón de accesorios. Mastoides. Muy bien, el hueso mastoides es un hueso que nos permite la vibración y que podría amplificar. Y de hecho, la manera como se está desarrollando la medicina es de que aquellas personas que tengan de repente problemas de vibración les permite a ellas escuchar a través de implantes en el hueso mastoide. ¿Ok? Entonces es importante eso. Ahora, cuando hablamos acerca de la transmisión en agua, ya sabíamos que se transmitía en endolinfa y perilinfa. Y también teníamos la oscilación de la membrana oval, que nos permitía la oscilación de la perilinfa en la rampa vestibular, y luego rampa media, membrana ciliar, movimiento de las células ciliadas contra la membrana textorial y movimiento de la perilinfa de la rampa timpánica y finalmente movimiento de la ventana redonda. El potencial de membrana de esta área, de estas células, van a ser de menos 60 milivoltios. Y lo que va a suceder van a ser la apertura de canales de potasio, es decir, una alta concentración de potasio, que nos va a permitir que el potencial de reposo se despolarice hasta menos 50 milivoltios. ¿Ok? Entonces, más o menos eso es lo que sucede a ese punto. Ahora, con respecto a los componentes del sonido. Los componentes del sonido van a ser primero el tono, es decir, la capacidad que nosotros vamos a tener de diferenciar una frecuencia. ¿Qué era una frecuencia? ¿En qué se medía? En hercios. ¿Qué nos decía? El número de ciclos por segundo. Entonces, el tono
Y yo le estoy diciendo, por ejemplo, no me gusta tu tono. ¿Por qué? Porque me hablaste con un tono. Eso es número de frecuencias por segundo. ¿Que se mide en qué? En hercios. Hemos dicho que en la base de la cóclea vamos a ver los tonos agudos, que son tonos de alta frecuencia. Por ejemplo, ¿quién tiene un tono agudo? Un personaje que ustedes recuerden. La Roca. La Roca tiene un tono agudo. No. Pero Parece un poco... que es al revés. Un tono agudo. ¿Kiko tiene un tono agudo? ¿Sí? Yo tengo que Violín. Listo. Muy bien. Violín tiene un tono agudo y una alta frecuencia. ¿Los hombres o las mujeres tienen más tonos agudos? ¿Por qué? Las amplitudes vocales. Muy bien. Los cambios hormonales permiten que las cuerdas vocales tengan una composición un poquito más fibrosa, con más tejido conectivo en los hombres y por tanto suelen ser, no todos, suelen ser más graves, suelen ser. Entonces, si por ejemplo ustedes ven una chica que les está gritando y con un tono muy agudo, esa probablemente tiene una alta frecuencia. ¿Cuántos hercios le echarían? Unos 4.000, 5.000. Y esto va a permitir máximo desplazamiento ciliar. Por ejemplo, un bebé tiene una voz grave, tiene una voz aguda. Aguda. Y ustedes saben que después del embarazo, las mujeres desarrollan una capacidad selectiva justamente para estas altas frecuencias, que les permite captar rápidamente. Mientras que el papá se queda durmiendo, la mamá dice, estoy llorando. No estoy llorando. Si está llorando, me acaba de despertar. ¿Por qué? Porque reconoció ese tono agudo de alta frecuencia. ¿Qué pasaba en el vértice? Decíamos que en el vértice se reconocían los tonos graves, los cuales sabemos que son de baja frecuencia. O sea, los británicos que les decía que tenían un tono grave, ¿en qué frecuencia están hablando? De repente 1000, de repente 1500, 1000. No sé si han visto esas novelas coreanas donde aparece el protagonista que tiene una voz súper grave. Ya, están hablando a 1500 Hz. Entonces, vemos qué sucede. Esto, vamos a ver que en la corteza auditiva nosotros vamos a tener una organización tonotópica, similar a la corteza a lo que sucede en la misma rampa media. ¿Se acuerdan ustedes que teníamos zonas para tonos agudos, zonas para tonos gruesos, graves? En cuanto a la intensidad, sabemos que la intensidad puede ser fuerte, puede ser débil, y esto se va a deber a la frecuencia de potenciales de acción sobre las fibras sensoriales. ¿Listo? Y respecto a la localización del sonido, vamos a tener una diferencia de intensidad y una diferencia temporal. Por ejemplo, si se acerca el tren, ¿es diferente a cuando se aleja para ustedes? ¿Se pueden decir, se está acercando el tren o se está yendo? Sí. Ya, ¿por qué? Por su frecuencia. Puede ser. ¿No se siente? No. Ah, ya. Esa diferencia temporal, recuerden que, ¿quién daba la localización del sonido? Para auricular, pero también recuerden la integración y procesamiento. ¿Listo? Muy bien. Excelente, chicos. A ver. También en las vías auditivas tenemos que recordar al nervio estatoacústico. ¿Listo? Recuerden que son fibras aferintes primarias, también le llaman vestíbulo coclear, también le llaman octavo par craneal. El nervio estatoacústico va a pasar hacia la parte superior del bulbo en unos núcleos especiales que se llaman núcleos cocleares. Y de los núcleos cocleares vamos a ver que hay dorsales y ventrales, y de allí las fibras secundarias van a ascender hacia la mayor parte contralateralmente, o sea, van a hacer una segunda sinapsis en los núcleos del complejo olivar superior, y luego esto nos va a permitir la localización del sonido. ¿Listo? Entonces ya tenemos aquí otra parte donde se localiza el sonido,
las fibras terciarias ascienden por los tubérculos cuadrigéminos, lemnisco lateral, ¿y hacia dónde va a llegar? Hacia el cuerpo geniculado del tálamo, como casi la mayoría de las vías. Y aquí vamos a tener fibras que son de quinta generación, que forman una radiación que se llama la radiación acústica. Y esta radiación acústica llega a la corteza auditiva primaria, que está en el lóbulo temporal, y algunas áreas secundarias que nos van a permitir esto, que es bien importante. Por ejemplo, están ustedes sentados y de pronto les pongo la música con la que conocieron a su primer amor. Miren, algunos se ríen, algunos sonríen, otros dicen, ay no, se lo lleva el diablo. ¿Por qué? Porque tenemos memoria inmediata. Recuerden, área secundaria. Porque podemos también escuchar, por ejemplo, algunos me están escuchando atentamente, intencionadamente, pero otros no. O sea, están escuchando como ruido, ¿no? Como que en el fondo está hablando algo. Sonidos complejos, comparación de tonos. Porque ella me habla así y la otra no. ¿Por qué él me dijo eso de esa manera y el otro no? Con el texto eso ha cambiado, gracias a Dios para ustedes, porque cada uno ya interpreta visualmente e integra de otra manera. Pero antes, cuando todo era por llamadas de teléfono o por face to face, habrían cartas también. Eso ya es un poco más antiguo. ¿Qué pasa con la menor parte? La menor parte se va de manera ipsilateral. Entonces, hemos dicho que la mayor parte va a cruzar y va a seguir una vía que ustedes ya conocen, muy similar a lo otro que nosotros ya hemos visto. Listo. ¿Cuál es la fisiopato? ¿Cuál creen que es la fisiopato de esta raíz? Simple, vamos a tener disfunción auditiva de conducción, disfunción auditiva neurosensorial, trastornos centrales y bueno, vamos a hablar un poquito de los tinnitus. Cuando hablamos acerca de auditiva de conducción, creo que es sencillo, ¿no es cierto? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles eran las vías de conducción? Oído externo y oído medio. Muy bien. Entonces, nosotros vemos que aquí la pérdida puede ser temporal, permanente o va a depender de alguna causa. Por ejemplo, ¿qué pasa si se obstruye el conducto auditivo externo? Alguna vez tuve un paciente bien joven, como de ustedes, estaba creo que en su primer año de medicina, en su práctica de auditivo, que le encontramos una deficiencia severa auditiva. Y todos dijimos, creo que como médicos experimentados que somos, dijimos que se haga un lavado y que la revise el otorrino. Resulta que le sacaron un montón de cerumen y un cuerpo extraño. Se limpiaba con codoncitos de algodón y se le había quedado uno y nunca se había dado cuenta. Y esto, tanto cerumen excesivo, cuerpos extraños o tumores, pueden bloquear el paso del sonido y por tanto ser la causa. Se desbloquearon y luego ya no se sentaba adelante, se sentaba atrás, recuperó la audición. ¿Listo? Entonces, cuando hay algo físico, obviamente esto va a impedir que las ondas sonoras lleguen al tímpano o lleguen con la misma intensidad y van a causar una pérdida de audición. Si es que es cerumen, si es que es algo físico, lo sacamos y eso es reversible. Pero si es que es un tumor, quizás es extraíble y puede ser reversible o quizás no. ¿Listo? Ahora, otro que ustedes han visto, supongo que es la otitis media. Y acá ustedes ya me pueden enseñar, ¿no es cierto? Sabemos que las infecciones en el oído medio pueden provocar no solamente inflamación, sino también acumulación de líquido en la zona del oído medio. Y por tanto, la presencia de líquido, sobre todo si es que es pus, ¿va a tener la misma densidad? No. ¿Qué va a pasar con la impedancia? Va a aumentar. Y si es que aumenta la impedancia, vamos a necesitar mayor amplificación o menor amplificación. ¿Podemos nosotros soportar todo eso? No. Probablemente eso va a causar justamente que esta presencia de líquido en lugar de aire o esta presencia de líquido en vez de pus en vez de líquido va a causar una alteración en la transmisión de ondas sonoras, causando una pérdida auditiva. Ahora, inclusive ustedes han visto que el tímpano se puede perforar. Y si es que se perfora, ¿habrá movimiento de los huesecillos? No, se va a alterar completamente la función. Entonces, una infección crónica hemos dicho que puede llevar justamente a estas perforaciones timpánicas.
o inclusive la formación de tejido cicatrizal con pérdida auditiva permanente. ¿Listo? Nosotros hemos visto pacientes que se recuperan, pero a veces su tímpano queda fibroso y por tanto su función se ve alterada. Ahora, perforación timpánica. ¿Cómo sucede la perforación timpánica? Ay, porque hice no sé, un challenge de meterse un moldadientes al oído. Por cosas realmente que no vale la pena, perfora su. Sucede. Ustedes se ríen, ¿no? Ajá. Cuando vayan a su emergencia, cada cosa que van a ver va a ser peor que la anterior. Y van a decir, ¿en serio? Y en ese momento guardarán silencio, ¿no es cierto? No dirán nombres ni apellidos, no dirán tal paciente, porque el equipo es chiquita, recuerden, todos nos conocemos. Entonces, en estas hay lesiones del tímpano, pueden ser por traumatismos. También sucede mucho, como les he dicho, en algunos conciertos o de repente en algunos accidentes de tránsito. ¿Listo? Y esto interrumpe las vibraciones normales y lo que sucede es que disminuye la eficiencia de la onda sonora. Y finalmente, una disfunción de la cadena de huesecillos. Y eso se le llama otitis media crónica o también se le puede llamar otoesclerosis. O sea, se esclerosan, ya no se mueven como normalmente se mueven. ¿Y qué sucede? En la otoesclerosis nosotros vemos que es una enfermedad genética. Y esta es una enfermedad progresiva y afecta primordialmente al estribo. Si ustedes recuerdan, el estribo tenía musculitos y tenía una función un poco más especial. Entonces, justamente esta enfermedad afecta aquí. Y el estribo hemos dicho que se fija debido a un crecimiento anormal del tejido óseo y reduce su capacidad de transmitir las vibraciones a la ventana oval. Y en cuanto a la otitis media crónica, hemos dicho que la otitis media crónica podría causar daños estructurales graves en los huesecillos y limita su movimiento con pérdida auditiva tanto progresiva como permanente. ¿Ok? Listo. Eso sí es que se dañan los métodos de las vías de conducción. Pero si se daña de manera neurosensorial, nosotros vamos a ver que quiere decir que ya hay un daño en el oído interno, especialmente en la cóclea o en el nervio auditivo, y esto afecta no solamente a la transducción, sino también a la transmisión del impulso nervioso. Generalmente, cuando hay daño a este punto, es irreversible, o sea, ya no hay vuelta atrás. Y puede ser, por ejemplo, pérdida auditiva inducida por el ruido. Lo que les decía, se fueron al concierto de Shakira, no se pusieron protectores, exposición prolongada al ruido, que causó que este ruido primero puede haber perforado alguna membrana de repente, pero digamos que no, que pasó, se amplificó, porque recuerden que se amplifica, ¿verdad? Y cuando llega a las células ciliadas, ¿qué sucede? Estas empiezan a morir, afectando la percepción. ¿Saben a quién le pasa eso? A aquellos que les encanta escuchar esas músicas medias raras, a veces depresivas, a veces metálicas, a veces alternativas, a todo volumen con sus audífonos. Entonces, ¿qué sucede? Si están escuchando a todo volumen, siendo ustedes rebeldes, ¿no? Así, sí. Me aíslo en mi mundo, estoy pensando. ¿Qué está sucediendo? Estamos hiperestimulando estas células. ¿Y qué está sucediendo con ellas? Finalmente van a morir, ¿no? ¿Y qué va a suceder después? Y van a tener que decirle, doctor, a la izquierda, su paciente, el paciente Ramos. ¿Quién? El paciente Ramos. Y yo tengo algunos amigos que ya son sordos. Pero no se preocupen, Apple ha sacado unos nuevos AirPods que les van a ayudar con eso. Y es que todavía tienen células ciliadas, ¿sí? ¿No? Si no, no se puede. Así como que ya fue. Recuerden, la exposición aguda a ruidos intensos como explosiones, por ejemplo, es una de las causas más comunes que puede causar daño inmediato tanto a las células ciliadas como a la membrana basilar. Pero, ya les he dicho, uso prolongado de audífonos, sin necesidad, o sea, nadie les hizo daño, no tienen por qué estar escuchando así, pero no, ustedes quieren ese momento de rebeldía. Han tenido suerte que no han vivido esa época emo en la que muchos de mis colegas han perdido la audición. Presbiacusia. Ustedes supongo que cuando piensan en una persona que no puede escuchar, yo estoy segura que piensan en una persona mayor, ¿no es cierto? Con la edad, nosotros vamos teniendo una pérdida progresiva de la función auditiva. Y esto afecta principalmente a las frecuencias altas. ¿Quiénes eran las frecuencias altas? ¿Qué tipo de tono? Agudo. Entonces, ¿a quién ya no le escuchan tanto? Muy bien. Y esto se asocia primordialmente con el envejecimiento natural.
Entonces, imagínense, es un abuelito, una abuelita, que sí le escucha al hijo, pero a la suegra no le escucha. A la nuera no le escucha. ¿Cómo se llama? Sí, ¿no? Nuera. No le escucha nada. Le dicen, pero, ay, se está haciendo, mira, a su hijo le escucha todo y a mí no me escucha nada. ¿Es verdad? No, no es cierto. Ustedes como estudiantes de medicina me dicen, no, no, tía Paquita, no es así. Probablemente tiene presbiacusia justamente a frecuencias altas. Empiece a hablarle como si fuera un hombre así, bajito, y le va a escuchar. Ahora, los cambios en el oído interno no solamente incluyen degeneración de las células ciliadas, sino que también incluyen atrofia de las fibras del nervio auditivo. Ahora, también hay algunos factores genéticos, ambientales, uso prolongado de auriculares o volúmenes altos que también podrían precipitar una presbiacusia en pacientes que no deberían de tener presbiacusia. ¿Listo? Muy bien. Traumatismos craneales. Las lesiones en la cabeza hemos dicho que pueden fracturar el hueso temporal y, por tanto, dañar tanto la cóclea como el nervio auditivo. Ahora, estas infecciones de ya el oído interno que se llaman laberintitis, ya sean virales o bacterianas, pueden causar inflamación de la cóclea, de todo el sistema vestibular y pueden afectar la audición. Inclusive pueden llevar a la muerte de las células ciliadas y a la pérdida auditiva neurosensorial. También sabemos, que van a estudiar sobre todo el próximo año, cuando hagan fármaco, que hay algunos fármacos que dañan al oído. No, generalmente los quimioterápicos, por ejemplo, ustedes deben de haber visto algunos antituberculosos. ¿Sí? ¿Sí les han dicho? ¿Así les han dicho que son ototóxicas? No. Eso no. Tranquilo. También nos pasa. Pero, por ejemplo, seguro que les han enseñado ya los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos no solamente son ototóxicos, sino también suelen ser nefrotóxicos. Los quimioterápicos, como el cisplatino, también son muy conocidos por ser ototóxicos. Y algunos diuréticos que también pueden dañar las células ciliadas. Como les digo, también hay inclusive algunos antituberculosos que son también conocidos ototóxicos, y recuerden que depende mucho de la dosis y de la duración del tratamiento. Y podemos nosotros prevenir ese daño, por ejemplo, administrándoles vitaminas a los pacientes. Ahora, en la enfermedad de Meniere la vamos a ver más adelante, pero se caracteriza por un aumento de volumen y de la presión de la endolinfa. Y la vamos a ver generalmente un poquito más relacionada con el equilibrio, pero también puede verse afectada la parte sobre todo auditiva, causando en el paciente lesiones auditivas. ¿Listo? Muy bien. Ahora, en trastornos centrales, ya saben, trastorno, de repente un accidente de tránsito que le causa un trastorno de procesamiento. Estas personas con trastorno de procesamiento generalmente tienen una pérdida de audición periférica. Puede afectar a niños, adultos e inclusive puede causar problemas de aprendizaje. También vamos a tener algunos accidentes cerebrovasculares. Quisiera saber si nos podrían robar 3 minutos de su tiempo. Es para una pequeña encuesta. ¿Cómo la pasan? Y yo la proyecto. Sí, muchas gracias. ¿Me puede dictar su número? Sí, Magdalena Zapata. Magdalena. Magdalena. ¿Cómo les va a dar? Entonces, cuando hablamos acerca de, por ejemplo, un ACV o un traumatismo, ¿qué va a suceder? Puede ser que se dañe tronco, puede ser que se dañen núcleos, puede ser que se dañe corteza auditiva. ¿Y qué va a suceder? La persona va a tener una dificultad para interpretar el sonido y para comprender el lenguaje. ¿Listo? Ahora, muchas gracias. No se preocupen. Cuando tenemos el daño en el colículo inferior o en el complejo olivar, esto recuerden porque les puede venir un caso clínico. Esto puede afectar la capacidad para localizar los sonidos. Recuerden ustedes eso, si les dicen por allí, afectaron el colículo inferior, afectaron el complejo olivar superior, entonces estamos hablando acerca de que esta persona no puede saber si el tren viene o va. ¿Ok? Listos. Y con respecto a los tumores del tronco encefálico del nervio auditivo, vemos de que el crecimiento tumoral en el tronco encefálico también puede afectar la transmisión y procesamiento de señales auditivas. A ver, el tinnitus es una
una percepción del sonido como un zumbido, como un pitido. No sé si ustedes alguna vez han sentido. Alguna vez en un libro leí que era como el llanto de un cisne o la pérdida, la caída de un ángel, algo así decía. ¿Por qué? Porque puede estar asociado tanto a pérdidas auditivas, conductivas, como neurosensoriales. Puede ser cualquiera de los dos. En el daño de las células ciliadas, lo que va a suceder es de que se van a enviar señales erráticas. Digamos que ustedes fueron al concierto y después del concierto se quedaron con un pitido. ¿Qué sucede? El pitido es la muerte de su célula ciliada, porque está enviando una señal que no corresponde y es interpretada en el cerebro como tinnitus. Pero si fuera, por ejemplo, un cambio en la vía auditiva central, ¿qué es lo que va a suceder? De repente hay una reestructuración del sistema auditivo central y esto aumenta la actividad espontánea de ciertas áreas de la corteza auditiva y genera la sensación de sonido constante. Finalmente, en los factores vasculares y metabólicos vamos a tener problemas de circulación sanguínea en el oído interno o deficiencias metabólicas. Y estas pueden alterar el entorno físico de las células y pueden causar, favorecer la percepción de algunos sonidos que son extraños o anormales. ¿Listo? Entonces, tinnitus también la van a ver en algunas enfermedades. ¿Alguien sabe qué enfermedad? Ya la hemos visto, ¿ah? No me mandaron nada, no sé si te mandaron a ti. No, no me han mandado nada. De repente le puedes, esta si está fuera, que me mandé. A ver, ¿se fueron? Pero no sé en qué momento me va a mandar. A ver, cuando su paciente tiene hipertensión arterial, su paciente puede tener tinnitus. ¿Por qué creen que puede tener tinnitus? Muy bien, aumenta la presión y aumenta la presión de todo. Recuerden, aumenta la presión de perilinfa y endolinfa. Cuando su paciente tiene preeclampsia, que también es un aumento de la presión durante el embarazo, también se puede presentar con tinnitus. ¿Listo? Entonces, recuerden lo que hemos visto. Nos falta una pequeña parte que la hacemos mañana, que es la parte de movimiento y vestibular. ¿No están sus compañeros? ¿Se fueron? No me soñé, ¿no es cierto? Vino alguien y dijo que iba a enviar. Le diste mi nombre. Listo, chicos. Si es que me envían, igual se la reenvío, si no, mañana la predicamos. ¿Ok? Listo. Hasta luego.